También lo relacionado a la velocidad de construcción de estos impulsos eléctricos. Ya habíamos parado acá, habíamos parado y no mencionamos aún lo relacionado a la meseta cardíaca. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de potencial de acción, tenemos dos tipos de potenciales de acción. Yo tengo un potencial de acción que está presente en el sistema nervioso, que está presente en el músculo esquelético, que habíamos mencionado nosotros, que era el potencial de acción tipo espiga. Entonces, tenemos dos tipos de potenciales. Uno se llamaba espiga, que ya habíamos estudiado en clases anteriores, y ahora que estamos desarrollando músculo cardíaco, vamos a ver este otro tipo de potencial eléctrico, que es el tipo meseta. Acuérdense, meseta está presente tanto en el músculo cardíaco como en el músculo uterino. Entonces, estos dos son los que van a presentar este tipo de potencial de acción. Y como ahora estamos estudiando músculo cardíaco, entonces vamos a estar mostrándoles a ustedes en qué consiste el potencial de acción tipo meseta. Antes de leer el texto que tenemos acá, vamos a pasar directamente a esta imagen, donde vamos a estar observando cada una de las fases del potencial de acción tipo meseta. Y vamos a estar notando qué es lo que sucede en cada una de estas fases. De nuevo, chicos, tenemos dos tipos de potencial de acción. Uno se llama espiga y otro se llama meseta. El potencial de acción tipo espiga está presente también en las fibras autoexcitables del corazón, como estuvimos estudiando en clases anteriores. Esto quiere decir, chicos, el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular, las fibras de Purkinje, todas ellas tienen la capacidad de producir este tipo de potencial de acción que se llama espiga. Y cuando nosotros habíamos estudiado ese potencial de acción tipo espiga en el corazón, nosotros habíamos dicho de que tenía su despolarización, su repolarización, y que todo eso volvía a comenzar. Entonces, habíamos visto que tenía más o menos esta forma de potencial de acción tipo espiga. Y si ustedes comparan el potencial de acción tipo espiga con el potencial de acción tipo meseta, ustedes ven que realmente son muy, pero muy diferentes. El potencial de acción tipo meseta tiene un total de 5 fases. Y ustedes tienen que saber qué ocurre en cada una de las fases. Tienen que saber, siempre es importante recordar qué ocurre en cada una de las fases. Y comenzamos acá, chicos. Comenzamos con lo que se conoce como fase 0. La primera fase, que es nuestra fase 0. Les voy a representar a ustedes con este color rosa. Entonces, acá estamos tratando de representar lo que debería ser nuestra fase 0. Fase 0, chicos, fase 0 del potencial de acción tipo meseta. ¿Qué me gustaría que ustedes sepan con relación a esta fase? En primer lugar, me gustaría que ustedes sepan que acá es donde se recibe el estímulo
Acuérdense, estuvimos estudiando la palabra estímulo. Dijimos que el estímulo era todo aquello capaz de producir el cambio. En este caso, el estímulo viene de acá, chicos. Viene de estas fibras autoexcitables. Viene del sistema de conducción del corazón. Entonces, lo primero que necesitamos para que ocurra la fase 0 es este estímulo proveniente de las fibras autoexcitables. Además de recibir el estímulo, este estímulo lo que va a estar produciendo es la apertura de canales de sodio activados por voluntad. Activados por voluntad. Entonces, estuvimos estudiando esto, chicos, en el potencial de acción tipo espiga. Estuvimos mencionando que cuando hablamos de potencial de acción tipo espiga, esto se llamaba despolarización rápida. Entonces, ven ustedes que en el músculo cardíaco usamos otro término. En el músculo cardíaco lo llamamos de fase 0. Pero también podemos llamarlo de despolarización rápida. Tienen que mencionar los dos nombres, chicos. Ustedes tienen que decir que la fase 0 corresponde a la despolarización rápida. Se produce la apertura de los canales de sodio y consecuentemente, chicos, como tenemos la apertura de los canales de sodio, ingresa sodio a la célula. Entonces, ingresa sodio al interior de nuestra célula. Y esto es lo que va a estar permitiendo que nuestro potencial de acción, como ustedes pueden ver acá, se haga positivo. Vaya de valores negativos hasta alcanzar valores positivos. Primera fase del potencial de acción tipo meseta es la despolarización rápida. Fase 0 o despolarización rápida inicia cuando se recibe el estímulo. Este estímulo produce la apertura de canales de sodio activados por voltaje y consecuentemente el sodio ingresa dentro de la célula. Iones con carga positiva comienzan a ingresar, haciendo que nuestro potencial de membrana vaya de valores negativos hasta valores positivos. Primera fase, tenemos estos tres pasos, tenemos estos tres fenómenos, estos tres acontecimientos. Pasemos a la segunda fase. Esta segunda fase, chicos, se llama fase 1. ¿Qué es lo que ocurre en la fase 1? Ocurre acá. Fase 1. La fase 1 también tiene otro nombre. Así como la fase 0 se llama despolarización rápida, la fase 1 recibe el nombre de repolarización precoz. Esta repolarización precoz, chicos, dura muy, pero muy poco tiempo. Fíjense, chicos, lo que les voy a representar acá a ustedes con un color verde, esto sería lo relacionado a nuestra fase 1, conocida también como repolarización precoz. La repolarización precoz. En la repolarización precoz, ¿cuáles son los fenómenos que vamos a estar teniendo? Vamos a enumerarles a ustedes. Me gustaría que ustedes anoten. En primer lugar, se produce el cierre de
canales de sodio que son activados por voltaje. Activados por voltaje. ¿Cómo se produce el cierre de los canales de sodio que son activados por voltaje? Ustedes ven que nuestro potencial de acción, nuestro potencial de membrana, nos sigue subiendo, porque ya no tenemos iones que entren al interior de nuestra célula. Me gustaría que ustedes anoten acá: se produce la apertura de canales de potasio que son activados por voltaje, y ustedes ponen en paréntesis canales rápidos. Enseguida les voy a explicar, chicos, por qué se llaman canales rápidos. Tercer paso, chicos, o tercer fenómeno que tenemos en la fase 1 sería la apertura de canales de calcio que son activados por voltaje y ustedes ponen entre paréntesis que son canales lentos. Y el cuarto y último fenómeno que encontramos en esta fase, que es la fase 1, ustedes anotan, se produce el ingreso, se produce la salida de potasio. Entonces, ven ustedes que dentro de nuestra fase 1 tenemos 4 fenómenos, 4 acontecimientos, y nosotros nos vamos imaginando. Imagínense que esto que tenemos acá es una célula. Imagínense que esto es un músculo cardíaco. Imagínense, por favor, imagínense, por favor, chicos, que esto que tenemos acá, graficado con color rojo, son los canales de sodio. Sacar el foco, canales de sodio. Imagínense que esto que les estoy dibujando a ustedes con color verde son los canales de potasio. Y también me gustaría que se imaginen que esto que les estoy dibujando a ustedes con un color lila, imagínense que son los canales de calcio. Entonces, ustedes se imaginan 3 canales diferentes. Cuando hablo de estos canales, ustedes saben que son proteínas de canal. Por eso lo llamamos canales de sodio, canales de potasio y canales de calcio. Dijimos nosotros, lo que necesitamos para que todo esto comience, mencionamos nosotros que era un estímulo. Entonces, ustedes se imaginan que llegó un estímulo hasta el músculo cardíaco. Este estímulo llegaba al músculo cardíaco a través de las fibras autoexcitables, a través del sistema de conducción del corazón. Cuando teníamos este estímulo, mencionamos nosotros que estos canales de sodio que son activados por voltaje se abrían. Entonces, dentro de nuestra fase 0, lo que nosotros teníamos era la apertura de estos canales, que eran canales de sodio. Consecuentemente, el sodio que estaba en el exterior ingresaba y nuestro potencial de acción se hacía positivo. Termina la fase 0 cuando la célula es muy positiva y comienza nuestra fase 1. Dentro de la fase 1 teníamos el cierre de estos canales de sodio
Entonces el sodio ya no ingresa dentro de la célula y estos dos canales se abren. Teníamos los canales de potasio, que son canales rápidos. Entonces me gustaría que ustedes se imaginen que estos canales de potasio que estaban cerrados automáticamente se abren, y al abrirse estos canales de potasio, el potasio comienza a ingresar en el interior. El potasio que estaba dentro de la célula, el potasio que es un ion intracelular, que está dentro de la célula, aprovecha estos canales y comienza a salir. Consecuentemente, chicos, si una carga positiva sale de la célula, mi potencial de membrana vuelve a ser negativo. Y yo les dije que dentro de la fase 1 también teníamos la apertura de los canales de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre canales de calcio y canales de potasio? Estos canales de potasio son canales rápidos porque ellos se abren demasiado rápido. En cuestión de milisegundos, ellos automáticamente estaban cerrados y pasan a abrirse. Entonces, todos estos canales, que son canales de potasio, se abren demasiado rápido. Sin embargo, estos canales de calcio demoran, llevan más tiempo. Entonces, estos canales de potasio que ustedes están visualizando acá, ellos pasan de esta posición cerrada y lentamente comienzan a abrirse hasta que se abren completamente. Entonces, todos estos canales, que son canales de calcio, ellos demoran un poco más en abrirse. Son canales que se abren muy, pero muy lentamente. Entonces, el calcio todavía no se moviliza dentro de lo que se conoce como la fase 1. Terminó nuestra fase 1, chicos, y comienza la siguiente fase, que es lo que se conoce como fase 2. Dentro de la fase 2, chicos, en primer lugar, el nombre de esta fase. La fase 2 también se llama meseta, y me gustaría que ustedes anoten algunas cosas que vamos a tener dentro de esta fase 2 o fase de meseta. La fase 2, chicos, lo que inicia, lo que se conoce como fase 2, es la apertura completa de esos canales de calcio. Acá arriba, chicos, cuando llegamos a este potencial, a esta carga eléctrica positiva, yo les mencioné a ustedes que se activan dos canales, el canal de potasio y el canal de calcio. El canal de potasio era un canal muy, pero muy rápido que se abría automáticamente. Por eso mi potencial de membrana comienza a bajar. Y acá nuestros canales de calcio comienzan a abrirse lentamente. Y cuando estos canales de calcio terminan de abrirse, se abren completamente, inicia lo que se llama meseta cardíaca, lo que se conoce como la meseta. Y acá, chicos, sí, acá ya tenemos lo que viene a ser la movilización del calcio. El calcio, que es un ion abundante en el extracelular, comienza a ingresar. Entonces ustedes ponen, se produce el ingreso de calcio, porque estos canales al fin terminaron de abrirse. El calcio, que es abundante fuera de la célula, ingresa, pero hay un canal que continúa abierto, que era el canal de potasio. Entonces yo tengo un ion con carga positiva que ingresa dentro de la célula y tengo un ion con carga positiva que también sale. Por eso ven ustedes que el trazo es prácticamente horizontal.
Ven ustedes que nuestro trazo, nuestro potencial de membrana, no sube ni baja, sino que prácticamente se mantiene horizontal. Se produce el ingreso de calcio, se produce la salida de potasio y algo muy pero muy importante de esta fase es que dura aproximadamente 0.25 segundos. La meseta cardíaca dura aproximadamente 0.25 segundos. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Eso quiere decir que estos canales que yo les estuve mencionando acá a ustedes, estos canales que son canales de calcio, ellos se abren lentamente, demoran en abrirse, pero a diferencia de los otros canales, por ejemplo el canal de sodio y el canal de potasio, estos canales de calcio son activados por voltaje, pero ellos tienen un temporizador, ellos tienen un taper. Ellos solamente pueden durar abiertos 0.25 segundos. Cuando pasan esos 0.25 segundos, ellos rápidamente se cierran. Entonces, estos canales que demoran en abrirse, lentamente se abren. Una vez que están abiertos completamente, ellos demoran 0.25 segundos en cerrarse automáticamente. Y eso es lo que estaría finalizando nuestra fase 2. Dentro de la fase 2, chicos, solamente dentro de la fase 2 tenemos el ingreso de calcio, la salida de potasio, y dura aproximadamente 0.25 segundos. Una vez que pasó este tiempo, 0.25 segundos, termina la fase 2 y comienza nuestra siguiente fase, que viene a ser la fase 3. Sí, los canales de calcio, ellos son los que tienen ese timer, ese temporizador, que dura 0.25 segundos. Ellos pueden permanecer abiertos 0.25 segundos, pero estos canales de calcio tienen una particularidad. Ellos demoran en abrirse, pero se cierran bruscamente, se cierran muy rápidos. Ellos pueden permanecer abiertos 0.25 segundos. Una vez que llegó ese tiempo, automáticamente muy rápido se cierran. Por eso la meseta cardíaca dura solamente 0.25 segundos. Una vez que pasó este tiempo, inicia nuestra fase 3. La fase 3 también tiene nombre. Y ustedes ven que cada una de las fases del potencial de acción tipo meseta tiene nombre. Fase 0, despolarización rápida. Fase 1, repolarización precoz. Fase 2, meseta. Fase 3. Miren qué pasa con nuestro potencial de membrana. Nuestro potencial de membrana vuelve a hacerse negativo. Y ustedes saben que el término que nosotros utilizamos para definir esto es la palabra repolarización. Pero la fase 3, chicos, se llama repolarización tardía. Tenemos dos repolarizaciones en los músculos contráctiles del corazón. Tenemos dos repolarizaciones en la meseta. La fase 1, que se llama precoz, y la fase 3, que se llama tardía. Dos repolarizaciones. ¿Qué es lo que pasa en la fase 3? Nuestra fase 3, chicos, se caracteriza por
el cierre de los canales de calcio. Entonces, los canales de calcio se cierran y al cerrarse los canales de calcio, el calcio ya no ingresa dentro de la célula y el único ion que se está movilizando en esta fase 3 continúa siendo el potasio. ¿Qué pasa con el señor potasio? El potasio continúa saliendo. Entonces ustedes anotan en la fase 3 salida de potasio. O sea, el potasio es el único ion que continúa saliendo. Pregunta para ustedes, chicos. ¿En cuáles fases del potencial de acción tipo meseta se produce la salida de potasio? ¿Cuáles fases, chicos? ¿Cuáles son las fases del potencial de acción tipo meseta en la que sale el potasio? Fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, el ion que más se moviliza en el músculo cardíaco es el potasio, porque el potasio sale durante la fase 1, durante la fase 2 y durante la fase 3. ¿A dónde quiero llegar, chicos? Un poco más adelante, cuando ustedes comiencen a ver las patologías, ustedes van a aprender que la hipopotasemia y la hiperpotasemia, ¿qué significa esto, chicos? Cuando el potasio en nuestro cuerpo está bajo, cuando el potasio en nuestro cuerpo está muy aumentado, las principales alteraciones que va a tener el paciente son arritmias. El corazón del paciente no se contrae por normalidad y por eso el paciente tiene arritmias. Por eso ustedes tienen que saber el valor normal del potasio. Valor normal del potasio, ¿cuánto era, chicos? ¿Quién recuerda? 3.5 hasta 5.5. Cuando es menor a 3.5 es una hipopotasemia o hipocalemia. Y cuando es mayor a 5.5 es una hiperpotasemia o hipercalemia. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan el potencial de acción tipo meseta. Y es importante que ustedes recuerden que el potasio sale durante la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Es el ion que más se moviliza. Mesmo vale para o cálcio? ¿Cómo? Mesmo vale para o cálcio? Bueno, el calcio también es importante para la contracción cardíaca, pero nuestro cuerpo es muy inteligente. Cuando ustedes vayan a estudiar cuello en anatomía o en histología, ustedes van a estudiar la paratormona, las paratiroides, y van a ver que cuando comenzamos a tener alteraciones en el calcio, nuestro cuerpo comienza a sacar de los huesos. Entonces, no se permite el cuerpo tener calcio bajo. De algún lugar tiene que sacar. Vamos a ver la diferencia. Bien, chicos, última fase, que es la fase 4. Fase 4, chicos. Dentro de la fase 4, ¿qué me gustaría que ustedes aprendan? La fase 4 viene a ser la fase de recuperación. Y acá lo que llama la atención, chicos, es la activación de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Lo que llama la atención dentro de la fase 4 es que se activa nuestra bomba de sodio, potasio, ATPase. Y antes de que se active la bomba de sodio, potasio, ATPase,
necesitamos el cierre de los canales de potasio. Si no, el potasio va a salir por siempre. Necesitamos que se cierren los canales de potasio y necesitamos la activación de la bomba de sodio-potasio ATP. Eso es lo que pasa en la fase 4. Y todo esto, chicos, todo esto se vuelve a repetir de forma cíclica. Todo lo que les mencioné a ustedes está escrito acá abajo. Y también, chicos, todo lo que les mencioné a ustedes está escrito acá. Fase 0. En la fase 0 se produce la entrada de iones sodio, llevando el potencial de membrana a valores positivos. Entonces sí, eso fue lo que les mostré en esos gráficos. Fase 1. En la fase 1 teníamos el cierre de los canales de sodio, apertura de canales de potasio, apertura de canales de calcio y comienza a salir el potasio. Y acá les puse, cuando el interior de la fibra se vuelve electropositivo, cuando alcanza una carga positiva, se produce la salida del ion potasio. Pero yo les agregué más contenido a ustedes, les hablé sobre los canales lentos y sobre los canales rápidos. Repolarización por salida de potasio, les dije que es una fase muy breve. ¿Qué más les mencioné a ustedes? Fase 2. Fase 2, la repolarización es contrarrestada por la entrada de iones positivos, tanto sodio y calcio. Sí, chicos, en la fase 2 también se produce el ingreso de sodio, pero el hito, el evento más importante dentro de lo que viene a ser la fase 2 es el señor calcio. Eso es lo más importante. Esto sí o sí tienen que recordar siempre, durante toda la vida, durante toda la carrera de medicina. Cuando sean médicos, tienen que recordar que durante la meseta se produce el ingreso de calcio. La entrada de estos iones detiene o suspende momentáneamente la repolarización, quedando el potencial de membrana estabilizado en un valor. Les mostré a ustedes que el potencial de membrana estaba horizontal, que no subía y no bajaba, porque teníamos iones positivos que salían y teníamos iones positivos que entraban. Entonces se contrarrestaba, se anulaba. Y también les mencioné, esto se llama meseta y dura aproximadamente 0.25 segundos. Entonces, también les mencioné todo eso. ¿Qué más, chicos? Fase 3 y fase 4. Acá dice, se recupera la permeabilidad para el potasio. ¿Sí? El potasio continúa saliendo, nunca dejó de salir el potasio en realidad. Desde la fase 1 hasta la fase 3 sale el potasio. Y acá, chicos, falta agregar, pero ustedes ya saben, que el calcio ya no se moviliza. Se cerraron los canales de calcio. Y en la fase 4, la fase de recuperación, dijimos nosotros, se activa la bomba de sodio-potasio para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, chicos, todo eso ya estuvimos explicando. Hay un ion que les tiene que generar a ustedes una duda, chicos. Y este ion que les tiene que generar duda a ustedes viene a ser el ion calcio. El calcio es un ion abundante en el espacio extracelular. Dijimos nosotros, en el interior de la célula hay potasio, en el exterior de la célula hay sodio. El sodio que está afuera entra, el potasio que está adentro sale. Y para que todo vuelva a la normalidad,
teníamos una bomba que era la bomba de sodio-potasio ATPase. Pero ¿qué pasa con el calcio? ¿Qué pasa con el calcio que ingresa dentro de la célula? Déjenme mostrarles, chicos, de que tenemos una bomba parecida a la bomba de sodio-potasio, pero en este caso, en vez de actuar con el sodio y con el potasio, va a estar actuando con el sodio y con el calcio. Va a tratar de devolver el calcio al espacio extracelular, donde pertenece. Por eso, chicos, dentro del músculo cardíaco, además de tener la bomba de sodio-potasio, tenemos la bomba de sodio-calcio. ¿En qué fase se activa? En la fase 4. También dentro de la fase 4. Veamos qué decía la diapositiva anterior, chicos. Nuestra diapositiva anterior dice características del músculo cardíaco. Es similar a la del músculo esquelético, con la diferencia en cuanto a la bioquímica del proceso contráctil, ya que utiliza el calcio extracelular, además del retículo sarcoplasmático. Esto es algo que ya mencionamos en clases anteriores. En clases anteriores yo les mencioné que si nosotros comparamos el músculo esquelético con el músculo cardíaco, el músculo cardíaco tiene su retículo sarcoplasmático menos desarrollado. Al tener el retículo sarcoplasmático menos desarrollado, consecuentemente no tiene suficiente calcio y tiene que usar el calcio extracelular. Tiene que usar el calcio que está afuera de la célula para poder funcionar. Esto es lo que acabamos de leer recién. Entonces, la bomba de sodio-calcio que va a ayudar a sacar el calcio a donde pertenece. También, chicos, estuvimos hablando en clases anteriores sobre el potencial de membrana en reposo, que en las fibras autoexcitables era de negativo 60, entonces todo eso también ya lo mencionamos. Si nosotros recordamos, chicos, próxima semana tenemos entrega músculo esquelético y músculo cardíaco, entonces seguramente ya está estudiando los distintos fenómenos del músculo esquelético. Yo les había mencionado en clases anteriores que teníamos el fenómeno de escalera, teníamos la suma de efectos, teníamos la tetanización, teníamos la fatiga. Entonces, yo les estuve hablando de los distintos fenómenos relacionados al músculo esquelético. Y chicos, estos fenómenos no se aplican al músculo cardíaco. Nuestro músculo cardíaco no va a tener el fenómeno de escalera. Nuestro músculo cardíaco no tiene la suma de efectos. El músculo cardíaco no tiene la tetanización. Imagínense si eso pasase dentro del corazón. Imagínense si el corazón se contrae con su máxima fuerza y se queda contraído, tetanizado. No va a bombear sangre. Entonces, estos fenómenos que estudiamos en músculo esquelético solamente se aplican para el músculo esquelético. El músculo cardíaco no tiene estos fenómenos. El músculo cardíaco, chicos, tiene otros fenómenos. Y dentro de estos fenómenos, el más importante de todos viene a ser la ley de Frank-Starling. ¿Qué es lo que determina la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling dice que dentro de los límites fisiológicos, ¿qué quiere decir eso? Un corazón sano, un corazón normal, es capaz de eyectar, es capaz de impulsar toda la sangre que recibe. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Ahora mismo que ustedes están sentados, llega poca sangre
al corazón de ustedes, a los atrios. Pero si ustedes se ponen a hacer actividad física, si ustedes se ponen a subir, bajar las escaleras, al corazón le va a llegar más sangre. Y el corazón tiene que ser capaz de expulsar toda esa sangre. El corazón funciona como una cinta elástica. Mientras más nosotros estiremos una cinta elástica, ella se contrae con más fuerza. Si yo estiro más una cinta elástica, ella se contrae de nuevo con una mayor fuerza. Entonces, algo parecido ocurre con el corazón. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón expulsa toda la sangre que le llega. También, chicos, dos términos muy importantes cuando se estudia el músculo cardíaco. Ustedes tienen que saber la diferencia entre gasto cardíaco y retorno venoso. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Cuando hablamos de gasto cardíaco, entonces, siempre que se utiliza la palabra gasto cardíaco, acuérdense, es el volumen, es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Y se dice que aproximadamente son 5 litros. Imagínense la cantidad de sangre que nuestro corazón expulsa por minuto. En un minuto, nuestro corazón bombea esta cantidad de sangre. Son valores aproximados, chicos, porque depende mucho de la edad del paciente, de la contextura física del paciente, son del sexo, altura, son varios factores, pero aproximadamente son 5 litros de sangre que el corazón inyecta por minuto. ¿Qué nos decía a nosotros la ley de Frank Starling? Frank Starling nos dice que el corazón es capaz de inyectar, expulsar toda la sangre que recibe. La cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto se llama gasto cardíaco. Entonces, chicos, gasto cardíaco, la sangre que sale del corazón en un minuto. Y retorno venoso es lo opuesto, es la cantidad de sangre que retorna al corazón en un minuto. Si el gasto cardíaco son 5 litros, el retorno venoso también tiene que ser 5 litros. Siempre, toda la sangre que el corazón recibe, él va a estar expulsado. Entonces, esto es la diferencia entre gasto cardíaco y retorno venoso. Gasto cardíaco es la sangre que sale del corazón y retorno venoso es la sangre que vuelve al corazón. Entonces, por el momento, eso, chicos. Y finalizando nuestro contenido de músculo cardíaco, me gustaría que ustedes sepan sobre los ruidos cardíacos. Nuestras clases prácticas, chicos, creo que comienzan en la primera o segunda semana de agosto. Tengo que ver bien nuestro cronograma de clases. Y en nuestras clases prácticas vamos a enseñarles a ustedes a auscultar, a escuchar el corazón. Ustedes estudiaron en anatomía que tenemos 4 válvulas. La válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula pulmonar. Y cada válvula tiene un punto específico donde se escucha. Nosotros tenemos que colocar el estetoscopio en el tórax del paciente para poder escuchar cada una de esas válvulas. Y eso es lo que les vamos a enseñar a ustedes en las clases prácticas. También, chicos, me gustaría que ustedes sepan, la contracción del músculo cardíaco no produce ruido.
lo que produce ruido es el cierre de las válvulas. Y estas válvulas van a cerrarse de la siguiente forma. Primero, se escucha el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Primero nosotros escuchamos el cierre de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Entonces acá, chicos, el primer ruido cardíaco representa el cierre de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Eso es nuestro primer ruido cardíaco. Y además de tener el primer ruido cardíaco, tenemos un segundo ruido cardíaco que viene a ser el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Y vamos a enseñarles en nuestras clases prácticas cómo identificar estos sonidos. También, chicos, además de estos dos ruidos, el famoso bum bum que vamos a enseñarles, tenemos otros ruidos cardíacos que se conocen como tercer y cuarto ruido, pero no son fisiológicos. El adulto sano no tiene que tener estos ruidos. Estos ya son conocidos como ruidos patológicos. Y voy a tratar de compartir con ustedes estos. Entonces, voy a compartir con ustedes un spoiler de lo que viene en nuestra clase práctica. Voy a dejar de proyectar, chicos, para poder usar el micrófono de la tablet. Y vamos a ver si pueden escuchar los ruidos. Primero les voy a poner, chicos, un ruido fisiológico, un ruido normal, y después les voy a poner algunos ruidos patológicos para que ustedes puedan identificar esa diferencia. Vamos a ver si sale audio. ¿Se escuchan los ruidos, chicos? ¿Pueden diferenciar que hay dos ruidos? Comparen este ruido que acabaron de escuchar con el siguiente ruido. Y comparen, chicos, este segundo ruido que les puse a ustedes con este último ruido. Entonces ustedes ven, chicos, de que tenemos dos ruidos cardíacos y que nosotros podemos identificar algunas patologías solamente escuchando al paciente. Podemos saber si el problema está en la válvula mitral, en la válvula tricúspide, aórtica, pulmonar, solamente auscultando. Espero que el día de nuestra clase práctica solamente escuchemos ese primer ruido, la realidad normal.
Terminando el módulo de músculo cardíaco, tenemos la diferencia entre el primer y el segundo ruido. Vean que tanto la duración como la amplitud del ruido es diferente. El primer ruido dura aproximadamente 0.14 segundos. Y miren que el segundo ruido dura solamente 0.11 segundos. En la práctica ustedes van a aprender, hay un ruido más largo y un ruido más corto. El ruido más largo es el primer ruido y el ruido más corto es el segundo ruido. También, chicos, vean que el primer ruido tiene una frecuencia menor. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que se escucha con una menor amplitud, se escucha más levemente en comparación al segundo ruido que se ausculta más fuertemente. Entonces, vamos a enseñarles también esto a ustedes en nuestras clases prácticas. Ahora sí, chicos, con esto terminamos el módulo de músculo cardíaco. Sí. Y ahora les doy oficialmente la bienvenida al apasionante, al hermoso mundo del electrocardiograma. Entonces, es un tema que vamos a estar desarrollando en nuestras clases prácticas. En nuestro examen también vamos a tener el electrocardiograma. Entonces, chicos, el objetivo es que todos ustedes sepan hacer un electrocardiograma. El día de las clases prácticas, el que quiera un electrocardiograma, si gratis, puede aprovechar. Y vamos a enseñarles a ustedes a hacer un electrocardiograma y a interpretar el electrocardiograma. Al inicio, chicos, vamos a ser generosos con ustedes. Al inicio vamos a darles 3 minutos para interpretar el electrocardiograma, y para el día del examen, en 1 minuto, ustedes ya van a ser capaces de interpretar. Van a calcular la frecuencia cardíaca, van a calcular el ritmo, van a ver si el paciente tiene hipertrofia, si tiene hipertensión, y además de esto van a calcular el eje cardíaco. Todo esto, chicos, en 1 minuto. Entonces, para el día del examen, en 1 minuto. En las prácticas vamos a darle hasta 3 minutos, chicos, porque es algo nuevo para ustedes. Pero después van a ver que es muy fácil. Y van a aprender ustedes, chicos, que cada línea dentro del electrocardiograma representa algo. Ustedes van a aprender qué significa eso. Claro. Los que quieran, chicos, pueden activar sus AirDrops, que tengan dispositivos Apple, y después pueden compartir con el resto de la clase en los grupos de WhatsApp. Sí. Bueno, chicos, compartan por favor en los grupos de WhatsApp, Telegram, no se peleen.
Bueno, el electrocardiograma, chicos, el hermoso y apasionante mundo del electrocardiograma. Chicos, pregunta: ¿qué tenemos que hacer para iniciar el estudio del electrocardiograma? Tomar un cafecito, chicos, tomar un cafecito, vamos a descansar, vamos a relajar la mente y volvemos a las 9:30.